El aplauso, señores, para Julio Frade, el maestro Julio Frade. ¿Cómo anda, Julio? Todo muy bien, Luis. Tanto tiempo, hacía mucho que Sí, no lo veíamos. la verdad, hacía tiempo que no nos veíamos. Che, Julio, 60 años, parece que fue ayer. 60 años de músico profesional. 60 años de músico profesional. Empecé muy joven. Sí, obviamente. No, te voy a cantar a qué edad empecé. A ver. 13 años y medio. A los 13 y medio. Empecé ¿Cómo? a trabajar como integrante y era miembro de la Asociación Uruguaya de Músicos. Era un músico profesional y empecé trabajando en un lugar que había en aquellas épocas, que hoy no hay día, no hay más. A ver, Era un cabaret. cabaret. Un cabaret como en Pará, París. Con 13 años. 13 años y medio. ¿Y te dejaban entrar? No, había un cartel enorme que decía prohibida la entrada a menores de 18 años. Cuando tenía 14 era director de la orquesta. Son como Santi Urrutia, que no podía andar manejando en la ciudad, Ahí pero está. podía correr en la carrera, Exactamente. en la pista. Y bueno, esa fue mi historia. Mis padres, por supuesto, estaban de los más disgustados. Ah, ¿sí? Claro. Ah, no querías. Y fíjate, yo iba al Liceo Rodó, Ajá. entraba a las 8 de la mañana y ellos me estaban educando con lo mejor que podía. ¿Qué querían? Los papás de Julio, ¿qué querían que fuese Julio? Abogado o escribano, y carrera que hice, Ajá. te advierto, sobre todo para conformar a mi madre, que fue conmigo una santa y además la que puso siempre una cantidad de valores en mí, y fue la que además me inició en el estudio de la música. Yo empecé a estudiar música a los 4 años y medio. Quiere decir que a los 13 yo ya era profesor. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué vio tu mamá en vos? Como para decir, no. Ella fue... A los 4 años y medio nadie tenía vocación de nada. No, por eso. No, Nada. Ella quería que yo estudiara música. Bien. Era un gusto de ella. Sí, también quería que estudiara inglés. Yo cuando entré en primer año de escuela, no sabía leer ni escribir, obviamente, tenía 6 años. Pero ya leía música. Ya leía Qué música. Increíble eso. Sí, maravilloso. Sí. Y bueno, y yo allá en el cabaret ese que te estoy contando, que fue el primer trabajo, yo en los camarines, que eran abajo del escenario, yo estaba repasando lo que estaba estudiando para las 8 de la mañana cuando entraba al liceo, ¿no? Y la gente de ahí no entendía nada. Un chiquilín de 13 años, 14, estudiando su lección para las 8 de la mañana, porque el cabaret salíamos a las 5. Sí, muy tarde. Y eran otras épocas. Eran otras épocas. Al cabaret se iba de saco y corbata. Sí. Y sombrero. Muy bien vestidos. Obvio. Ahora van de championes y había bermuda. Claro, no. Pero además ahora no hay más cabaret. No, ese era un cabaret. Fue el último que hubo acá. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba The Embassy. ¿Y dónde estaba? En la calle Ituzaingó y Reconquista. En la esquina. Ahora hay un parking. Un parking, bueno. Menos mal que no hay una iglesia, por lo menos hay un parking. No, un parking. Pero en la mitad de la cuadra había el único cine erótico que hubo en esta ciudad por muchos años. Pero era completito, el cabaret y el cine erótico al lado. Era como un complejo. No era tan al lado, pero bueno, era el cine. Y después en la otra esquina estaba La Mañana y El Diario. Ahora hay unos juzgados ahí. Bien. Julio, vos después incurriste, bueno, obviamente, como todos te conocen y te hiciste famoso, haciendo humor en la televisión. Pero entré como músico. Por eso, a eso iba. Nunca perdiste tu perfil de músico, hasta en los propios sketches. Yo me acuerdo que hacían música con Quique, con todos tus compañeros. La música estaba presente siempre. Siempre. Pero yo entré en Telecataplum, que fue el primer programa de televisión que hice. Entré como músico, como director musical con la orquesta. Era una orquesta ideal, que era buenísima, una orquesta de Dixieland que se llamaba los Chicago Stompers. Sí, cómo no. Los escuché hablar 1000 veces de los Chicago Stompers. Pero fue famosísima y era muy buena. Había gente conocida de los Chicago Stompers. Estaba Berugo Carámbula, era el que tocaba banjo y guitarra. Quique Crespo, que es uno de los mejores trombonistas del mundo hoy en día. El Gigi Oliveira, que es primer clarinetista y saxo de la radio y televisión de Berlín, porque... ¡Qué plantel! Era un plantel. Venían de Las Piedras, la mayoría de ellos. Berugo también.
Ah, seguro, Berugo de las Piedras. Sí, sí. Y de las Piedras a Europa, y conquistaron el mundo entero. Mirá vos. Pero el mundo entero. Me imagino la dupla, bueno, la veíamos cada tanto al aire, pero la dupla con Quique Almada, digo, Quique, creí que era más autodidacta, ¿no? Sí, no, era autodidacta. Era autodidacta. Quique, era ¿no? autodidacta. Y él confiaba absolutamente en mí, la realización de los trabajos musicales. Él grababa muchos jingles, pero él en eso me daba la derecha. Y me decía, bueno, vamos a grabar esto, así. Él me explicaba cómo lo quería y yo iba con él y lo grabábamos. Con músicos profesionales, todo hecho. Vos de esa camada eras el más joven. Sí, ¿no? Sí. Palter, D'Angelo. Berugo tenía un año menos que yo. Ah, Berugo sí, Berugo también era Berugo, joven. Sí, y hoy en día estoy quedando solito de toda esa gente. Una generación espectacular. Hace poco estuvo Facundo Ponce de León acá en el programa. Un gran realizador de programas de televisión. Y estuvimos, yo tuve la suerte de que también me invitara a participar de su programa referido al humor. Sí, señor. ¿Verdad? Y una persona como vos, que tiene tanta trayectoria, estuvo también presente ahí. Sí, claro. Sí. Marcando un poco lo que ha cambiado el humor en la televisión. Totalmente. Yo escuchaba, por ejemplo, a Altano, que a veces se enojaba un poco con la televisión, porque él consideraba que quizás de alguna manera la televisión se había olvidado de ustedes, o de ese humor que ustedes realizaban. No, porque hoy en día, mira, hasta en internet, cuando la gente consulta y ve y puede acceder a algún material, les causa mucha gracia, porque es un humor que ese humor no ha perdido, porque es clásico, no ha perdido autenticidad. ¿No tenemos gente que pueda llegar a hacer ese humor? Hoy en día no hay. No, porque tienen que ser una cosa muy especial, una mezcla de actor con humorista, con muy improvisador, tiene que tener su propia letra, decir sus propios parlamentos sin que se los escriban, pero tener el concepto de lo que tienen que decir. A mí había veces que Palter me decía, hacíamos un sketch que era un boliche, donde yo venía y daba una clase. Me acuerdo perfectamente. Era como un erudito en diferentes materias. Y caía Cacho, que era un bruto. Él era un acomodador de autos y que no sabía nada de nada. Me decía, por favor, no me adelantes el tema, que quiero que me sorprendas. Fíjate, hasta eso llegamos. Pero claro, 40 años juntos estuvimos. 40 años juntos. 40 Del año 62 al 2002. Fueron 40 años juntos haciendo humor. Nos conocíamos de memoria. ¿Por qué se deciden bajar los programas de humor? ¿A qué le atribuís eso? Bueno, no sé, mira, yo humor como aquel veo solamente en el canal Warner de Estados Unidos, que hacen esas series de humor de media hora que se llaman sitcom. Y que, por ejemplo, The Big Bang Theory, Two and a Half Men, Seinfeld, esos programas siguen siendo como los que hacíamos nosotros, de ese estilo, con mucho libreto. Mucho libreto. Sí, creo que ustedes le ganaban en la improvisación. No creo que se improvise mucho ahí, ¿no? Bueno, no sé, ahí no se improvisa nada. Sí. Pero nosotros, la improvisación salía como si estuviera escrita. Ahí está, eso es no es para cualquiera. No, salía con esa fluidez. Mirá, el Chicho que hacíamos con Almada, que tuvo un rating absolutamente desusado para este país. Nosotros los lunes, claro, eran otras épocas, pero igual, teníamos 54 puntos de rating. Eran esas marcaciones. Es algo que no se puede creer. Bueno, eso nosotros lo hacíamos con un esquema. El esquema estaban todas las ideas puestas en el esquema, pero no había letra. La letra la inventábamos él y yo en base al esquema que teníamos y salía con una fluidez que era absolutamente como si lo hubiéramos escrito. No me quedó claro. ¿De Calegrón por qué se baja? De Calegrón porque viene la crisis del 2002 y porque el canal entendía que teníamos ya poco rating. Teníamos 22 puntos. ¿Era poco? Nunca más volvieron a tener en ese horario 22 puntos. No. Pero son las cosas de la vida. Y eso es así. Pero igual nosotros
seguíamos haciendo ese tipo de humor. Y tal vez ellos querían algo más tipo Tinelli en aquel momento. Si vos hubiese, te voy a hacer una pregunta que roza lo personal. ¿Cómo no? Pero eran otras épocas, obviamente. Digo, si vos, por ejemplo, hubieses apuntado toda tu vida a la televisión, hoy por hoy, después de tantos años de haber dejado la tele, ¿vos podrías sobrevivir? No. O sea, la televisión de aquella época se pagaba bien, pagaba muy bien. Nosotros ganábamos muchísimo dinero, pero en Buenos Aires y en Chile. Acá no. No, en Uruguay. El Uruguay era nuestra casa donde vivíamos, residíamos, y era un complemento muy agradable, muy lindo. O sea, increíble, es al revés. O sea, tu base era un complemento de todo lo que hacías por ahí. Exacto. Porque hubo 5 de nosotros que nunca nos mudamos de Uruguay. D'Angelo, Almada, Palter, yo. Bueno, Redondo, que se había quedado, después se fue para Buenos Aires también. Pero la lucha en Buenos Aires es muy difícil si estás viviendo ahí. Es mucho más competitivo que acá. Es mucho más competitivo. Acá era mejor. Tengo imágenes, puede ser que tenga imágenes de los festejos de los 50 años puede ser, sí. Julio. Los festejé a lo grande, tanto los 50 como los 55. Y ahora los 60, muy a lo grande. Ahora vamos a contar cómo van a festejar. Ahí está, mirá. ¿Qué estamos viendo, Julio? Ahí son los 50 años. No, esto es con... A ver, no puedo verlo bien, pero me parece... La comparsita. ¿Es la comparsita? Sí. ¿Tenemos audio, chicos? A ver. Ahí está. Sí. Ahí estoy con Mario Núñez, Edison Bordón, grandes músicos uruguayos, grandes. Y estamos haciendo la comparsita. ¿Dónde es esto, Julio? Eso es en el Teatro Solís. En el Solís. Claro. Parte de los festejos de los 50 De los 50 años. En los 50 años, también en el Solís, traje como invitado a Luis Salinas, guitarrista conozco. Absolutamente virtuoso y superior. Y en estos 60 años, ahora te voy a contar todo lo que voy a tener. Me interesa ver. Ahí está, mirá, estamos viendo. 60 años no es nada. Viernes 5 de mayo a las 21 horas en la sala Estudio Auditorio del Sodre, la sala grande. Sí. Voy a tener a grandes intérpretes uruguayos, Valeria Lima, Ledo Urrutia, a Héctor Finito Binger, que es un virtuoso con el saxo y el clarinete, a Julio Covelli, a mi amigo Panchito Nolé, que viene a saludarme y a hacer un tema también en escena, a el cubanísimo Manolo Sánchez, que es un cubano que yo conocí en Valencia, en España, y que me dijo de pronto, y me estaba esperando, quería conocerme, me dijo, yo me voy a ir a vivir al Uruguay, ¿se puede vivir bien de la música ahí? Le dije, ni vayas. No. Le digo, pero no te quiero desanimar, ni vayas. Dice, no, pero ya lo tengo decidido porque yo me casé con una uruguaya. Le digo, bueno, eso es diferente. Ahí es otra cosa. Pero que seas muy feliz en tu matrimonio, nada más. Bueno, ahora vamos a recordar el auditorio el 5 de mayo. Pero la frutilla de la torta es el final de fiesta con una de las cantantes que yo considero que es la mejor de Latinoamérica, que es Julia Senco, que viene desde Buenos Aires. Sí. Una gran cantante que canta todos los estilos, que realmente es una virtuosa del canto, y la quiero tener para el final de esa programación especial que hice para los que vayan. 5 de mayo en el auditorio, ya pueden ir consiguiendo las entradas, ¿se puede? Las entradas están en Ticantel y en la boletería del teatro. Perfecto. Mirá que van a ver un gran espectáculo. Sí, pero no lo dudo. El precio es absolutamente módico. Perfecto. Dani. Julio, un gustazo enorme de tenerlo aquí con nosotros. Gracias. Y hoy hablaba de ese grupo de uruguayos que conquistó no solamente Argentina, Chile, también Estados Unidos. Un grupo de amigos muy fuerte. Pero de todas las muertes, ¿cuál le llegó más? ¿Cuál le afectó más? No. Todas me afectaron por igual. Yo te voy a contar que el que estaba más cerca mío era D'Angelo, porque con D'Angelo hicimos una cantidad de travesuras
que no hicimos con nosotros. Con D'Angelo hacíamos, ya en el primer año de televisión, hacíamos un programa para niños que se llamaba El Capitán Cañones, en el cual yo era un Boy Scout, que era su asistente, y que se llamaba Siempre Listo, que es justamente el saludo de los Boy Scouts, que es así, que dice Siempre Listo. Con él hicimos muchas cosas. En ese primer año, con el Capitán Cañones, llenamos el Cine Plaza la cantidad de veces que quisimos, y lo hacíamos junto el Cine Plaza con el Central, que se comunican por dentro, porque poníamos películas de Los Tres Chiflados, y mientras iba la película en un cine actuábamos en el otro y viceversa. Qué increíble. Llenábamos los dos la misma mañana. Y después, todavía, porque nos quedaba chico, llenamos varias veces el Cine Sensa, que fue el cine más grande que hubo en este país, que tenía 3.200 localidades. Enorme, y lo llenábamos absolutamente con niños, con niños. El Capitán Cañones. El Capitán Cañones. Yo tenía 19 años, porque yo empecé la televisión con 18 y la música con 13 años y medio, como te dije. Bien. Nano. Julio, su ingreso a la televisión, nos contaba, fue en Telecataplum, como director de la orquesta Chicago Stompers. Y bueno, ¿y cómo se transforma el director de música en actor cómico? ¿Cómo es? ¿Debe haber una anécdota interesante o cómo fue el tema? Eso fue también de la mano de D'Angelo, porque D'Angelo éramos muy compañeros así. Se sentaba conmigo en el avión, que íbamos a Buenos Aires todas las semanas, y él, mientras iba al vuelo del avión, me quería hacer un personaje, porque él soñaba con Abbott y Costello, porque D'Angelo se pasaba viendo películas. Entonces, sí, yo era el gordo y él el flaco. Curiosamente, después él se transformó en más gordo que yo. El gordo y el flaco, Abbott y Costello, y así surgió un personaje que se llamó Abelardito, que era un niño maldito, que era muy inteligente pero muy malvado y que daba miedo realmente. Y eso lo inventó D'Angelo. Y ahí empecé a actuar. Después me enseñaron ellos mismos. Yo empecé a aprender actuación porque yo no fui a ninguna escuela de actuación. Pero tuvimos directores que fueron excepcionales. Te nombro, por ejemplo, el mejor director de televisión que hubo en el mundo en aquel momento, que se llamó David Stiebel. Ese director argentino, que después terminó en Colombia, porque del mundo entero lo llamaban para dirigir programas, nos enseñó muchísimo de actuación, pero también muchísimo de las cámaras, de las tomas de la televisión, de cómo hay que perfilarse. Aprendimos mucho realmente. Decime, acá entre nosotros, sí, ¿qué material tendría el hijo de Buda en esta época? Sería muy bueno. El hijo de Buda se hacía todo en base a una frase, que era el pensamiento del Buda, ¿no? Yo me acuerdo que cuando Sanguinetti sale por segunda vez presidente, ese 1 de marzo, cuando él asume, el Buda mira así, se concentra y dice: es evidente, está confirmado, que el único animal que tropieza 2 veces con el mismo presidente es el hombre. Hoy tendrías, por favor, Janina. Julio, buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo estás? te va, Janina? Muy bien. ¿Qué pasa? Che, que no entiendo esto, no lo entiendo esto. Tenemos una simpatía mutua. Hemos compartido algún que otro escenario. Es cierto, es cierto. Querido Julio, hablabas hoy que esto de estudiar música tuvo que ver con un sueño de tu mamá. Ahora, también hablabas que antes de entrar a la escuela ya prácticamente sabías leer música, aunque todavía ni siquiera escribías. ¿Eso no pensás que tiene que ver con un talento natural? Si bien la música se puede aprender, ¿no crees que los grandes músicos nacen con eso? Mira, la música hay que estudiarla. Los que creen que se puede hacer música sin estudiar son realmente unos necios que pierden el rato y el tiempo haciendo cosas que después no van a servir. Aunque les sirvan por un momentito o por un éxito momentáneo, a la larga un músico profesional que haga una carrera de la música y que la use como carrera toda su vida y que le apasione la música, tiene que estudiar primero. La música
primero se estudia, que es un 50%, y después viene el otro 50% que es talento e inspiración. Pero eso viene si estudiaste. Si no estudiaste, aunque tengas mucho talento e inspiración, es muy bravo. Prodigios, como el caso de Mozart, tienen una explicación. A ver. Cuando es concebido el feto y la mamá es profesora de piano, el feto empieza a escuchar música y en el vientre de su madre, además de escuchar música, escucha las correcciones que hace la profesora de música, porque es profesora de música. Entonces le dice al alumno, no, do, mi, usted hizo do, mi bemol, no es mi bemol, es mi natural. El feto escucha. Después nace y el corralito se lo ponen en la sala donde la mamá está dando clases. Ese niño sigue escuchando música. Eso fue lo que pasó con Mozart. Con Mozart. Y pasa muy a menudo con personas que tengan esa condición. A los 5 años Mozart un día se paró, fue al piano y tocaba sus propias composiciones. A los 5. Sí, 5 años. Un prodigio. Acá hubo un caso igual. Se llamó Washington Quintas Moreno. Uruguayo, pianista, prodigio. A los 5 años dio su primer concierto con temas propios en el Teatro Solís. Era un prodigio. Pero eso es la mamá profesora de piano. Y pasa todo eso que te digo. Además, generalmente esos niños nacen con el oído perfecto. ¿Se llama absoluto? Absoluto. Escuchan una bocina y dicen mi bemol. Escuchan un ruido, un martillo así, dice la. Eso viene ya, ¿no? Eso nace con el niño. Eso no se puede estudiar. ¿Tenemos muchos Salieris acá en el lugar? ¿Muchos Salieris? Sí. Y Salieris puede haber. Hay unos cuantos. Lo que faltan son Mozarts. Muy bueno. Janina, perdón. Julio, no, quería hacer una acotación con respecto a lo que dijo. Claramente en la casa de Daniel Alejandro no se escuchaba música cuando él estaba en proceso de creación fetal. A ver, explícame porque En la casa de Daniel Alejandro no se escuchaba música porque no se explica que sea tan... Es arrítmico el hombre. ¿Me explico? O sea, no puede hacer ni palmas. Nada, no me digas. No, y es verdad aparte. Bueno, pero eso no puede ser. Yo lo desafío a que reciba un entrenamiento conmigo, sin lugar a dudas, que va a poder hacerlo, porque mira, a mí en ATC, cuando viene la televisión color a la Argentina, tuvimos el privilegio enorme de comenzar la televisión color nosotros con nuestro elenco, que estábamos en ATC contratados. Y yo fui director musical de ATC durante 6 años. Y a mí me llamaban cariñosamente, en todos lados, en los pasillos, me llamaban Walt Disney. Porque los elencos míos todos cantaban. Yo no usaba doblaje. Ajá. Los que cantaban eran los mismos actores. Yo decía que nadie podía no poder cantar. Entonces a mí me llamaban Walt Disney, porque era el que hacía cantar a los animales. Es muy bueno. Sí, Julio, mi pregunta venía por el lado de qué opinás que ahora la música forma más parte de lo que es la educación inicial en la escuela. ¿Considerás que eso suma y que está bueno para crear más músicos? Claro, por supuesto. Te digo que en países muy avanzados, en Estados Unidos, por ejemplo, los colegios ya en secundaria tienen un par de orquestas sinfónicas dentro del colegio, la junior y la senior, un par de coros, el junior y el senior, y generalmente tienen nada más una banda de jazz y cantidad de pequeños elencos, coritos chicos, agrupaciones, conjuntos. Todo esto dentro del colegio. Excelente. Dani. Maestro, ¿a quién le gustaría tener en su consultorio o quién lo necesita ya de los políticos uruguayos? Bueno, yo en mi consultorio, cuando hacía aquel personaje que se llamaba Esquizoilo Caso. Me encantaba, sí, muy bueno. Que lo que hacía era un psicoanalista. Yo tuve al actual presidente, el doctor Tabaré Vázquez, que estuvo muy ocurrente. Yo me acuerdo que él, en ese momento, era candidato a la intendencia de Montevideo. Me acuerdo. Y yo lo tiro en el desván, aquel, y la primera pregunta que le hago es, ¿quién va a ser el próximo intendente de Montevideo? Y él me dice, yo, por supuesto. Y yo miro a cámara y digo,
delirium tremens, sueños irreales. Es verdad. Entonces, también tuve en ese mismo consultorio al ñato Sí. Fernández Guidó. Lo vi, Y lo inolvidable. increíble de eso fue que muchísimos años antes, yo le pregunto, ¿usted aceptaría el cargo de ministro de Defensa? Y él me dice, no, de ninguna manera. En todo caso, ministro de Ofensa puede ser. ¿En serio? ¿Hay archivo de eso? Hay ¿Está el archivo, está grabado, sí. Aparte unos cuantos años antes. Pero muchos años. Es increíble, no me pregunte ¿No por lo qué. llamaste? Una premonición. Cuando Mujica lo nombra ministro de Defensa, ¿no lo llamaste por teléfono? No, porque el Canal 10 se encargó de pasar el archivo. Ah, se encargaron. Pasaron el archivo porque era insólito, que tantos años antes yo le pregunto eso y él dijo, yo no aceptaría ese cargo, solamente ministro de Ofensa. Señores, el 5 de mayo en el auditorio del Sodre. A las 21 horas. 21 horas. Se presenta Julio Frade, festeja sus 60 años y no pueden faltar porque además de Julio tiene unos amigos que lo van a acompañar que son realmente increíbles. Así que vamos a llenar el auditorio para festejar estos 60 años de música con el maestro Julio Frade. Ya las entradas las puedes conseguir en Ticantel. Y en la boletería del teatro. Escuchame, Julio. Sí, a ver. Va a ser. Es un secreto esto, según veo. Escuchaste Marama. Que nadie vaya a que nadie nos vaya a escuchar. ¿Escuchaste? ¿Qué opinas vos? Como músico, 60 años de música. ¿De qué? Marama, Rombay. Yo lo que opino es lo siguiente. Son unos fenómenos porque acaparan la atención popular y el éxito. Y ellos no se la creen. Por eso me gusta. Ellos saben bien lo que están haciendo. Están muy bien ubicados. Que Dios los acompañe por mucho tiempo. Muy bien. Señor Julio Frade lo dijo. Gracias, Julio. Felicidades. Feliz año. Muchas gracias. Feliz año. Porque sea por 60 años más. ¿Quién te dice? Los próximos 60 todavía no sé dónde los voy a... Y lo vemos. Después nos Capaz vemos. que la ante la arena está pronto. ¿Vos sabés la de los dos músicos? A ver. Que eran muy amigos. Entonces, dice, vamos a hacer un pacto de sangre entre los dos. Güey, ¿cómo es la cosa esa? Dice, mira, el primero que se muera, que le diga al otro, de alguna manera, si allá hay música, hay músicos, porque nosotros nos morimos, es nuestra pasión. Seguro. Entonces se muere uno, pasa un tiempo, y un día el muerto se le aparece al otro. Le dice, viniste, dice, sí, a cumplir con mi pacto. Te voy a decir, para tu contento, que allá hay muchísima música, que hacemos una jam session, unas cosas sensacionales, y hay unas orquestas espectaculares. Bueno, dice, qué buena noticia. Dice, tengo otra noticia para vos. No es tan buena, pero bueno. ¿Cuál es? El domingo tenés ensayo a las 3 de la tarde. Señores, ya está. Mejor cierre, imposible. Pausa, señor director, por favor, y enseguida volvemos. Gracias.